Hay vidas que no empiezan con una sensación de pertenencia, empiezan con una incomodidad que no se puede explicar. No es que algo vaya mal en tu entorno, no es que tu familia sea necesariamente peor que otras, no es que tu historia sea la más dura, y sin embargo desde muy temprano, hay algo dentro de ti que no se adapta. Como si hubieras nacido en medio de una narrativa que no elegiste pero que de alguna manera sabes que no puedes seguir. Y lo más inquietante no es esa incomodidad, es que nunca desaparece. Puedes intentar encajar, puedes repetir patrones, puedes hacer lo que se espera de ti, pero hay una parte de ti que observa todo eso en silencio y piensa, esto no termina aquí. Como si vieras una cadena invisible que lleva generaciones repitiéndose, y supieras, sin que nadie te lo haya dicho, que en algún punto esa cadena se tiene que romper. Y aquí es donde empieza lo incómodo de verdad, porque cuando un alma está destinada a romper linajes, su vida no se siente como una línea recta. Se siente como una fricción constante. No te sientes perdido. Te sientes rodeado de cosas que no son para ti. Desde pequeño empiezas a notar diferencias. Tal vez no sabías ponerles nombre, pero estaban ahí. Reacciones que no entendías, dinámicas familiares que se repetían una y otra vez, silencios cargados, emociones heredadas que nadie cuestionaba. Y mientras otros lo normalizaban, tú lo sentías como algo que no encajaba. No es que pienses demasiado. Es que ves demasiado. No heredaste solo una historia, heredaste una forma de vivirla. Y eso sí puedes cambiarlo. Y eso cambia todo. Porque empiezas a hacer preguntas que incomodan. Empiezas a notar patrones que otros prefieren ignorar. Empiezas a sentir que ciertas actitudes, ciertas formas de relacionarse, ciertos miedos, no nacieron contigo pero viven dentro de ti. Y durante mucho tiempo eso confunde, porque no sabes si eres tú, o si estás cargando algo que viene de antes. No estás rompiendo tu familia, estás rompiendo lo que la estaba dañando. Hay una historia poco contada sobre Carl Jung. Durante años, se obsesionó con la idea de que muchas de nuestras conductas no nacen únicamente de la experiencia individual, sino de algo más profundo, algo que él llamó el inconsciente colectivo. No era solo psicología. Era la intuición de que hay patrones que se transmiten, que viven en nosotros sin que los hayamos elegido. Y si llevas tiempo sintiendo que hay emociones en ti que no entiendes, reacciones que parecen desproporcionadas, miedos que no tienen un origen claro, quizá no estás roto. Quizá estás viendo lo que otros no se han atrevido a mirar, y eso tiene un precio. Porque cuando empiezas a cuestionar lo que siempre se ha hecho, lo que siempre se ha dicho, lo que siempre se ha sido, te conviertes en una especie de espejo incómodo para los demás. Y no todo el mundo quiere mirarse, así que aparecen conflictos, malentendidos, distancia. A veces incluso rechazo. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás tocando algo que lleva mucho tiempo sin moverse. Y aquí es donde duele de verdad, porque llega un punto en el que entiendes algo que ya no puedes ignorar. Si te quedas como estabas, te traicionas, y si cambias, incomodas a todos. Y durante un tiempo intentas hacer las dos cosas, hasta que te das cuenta de que es imposible. Es que estás intentando encajar en algo que no fue diseñado para evolucionar, y eso genera una tensión constante. Porque por un lado quieres pertenecer, es humano, necesitas conexión, reconocimiento, estabilidad, pero por otro lado hay una parte de ti que no puede seguir repitiendo lo mismo, que no puede callar lo que ve, que no puede fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Esa es la dualidad de quien rompe linajes, amar a los suyos y al mismo tiempo no poder vivir como ellos, y eso duele más de lo que la gente imagina. Porque no es rebeldía superficial, no es quiero ser diferente, es una necesidad interna que no se puede negociar. Es como si algo dentro de ti dijera, hasta aquí, y cuando eso aparece, ya no hay vuelta atrás. Hay una microhistoria que refleja esto de forma brutal. Una noche, después de una discusión que parecía igual a todas las anteriores, una mujer hizo algo distinto. No gritó, no se fue, no se defendió como siempre. Se quedó en silencio unos segundos y dijo algo que nunca había dicho en su familia: esto no me hace bien. Hubo silencio, incómodo, denso.
Nadie respondió como ella esperaba, pero algo cambió. Porque por primera vez alguien había puesto un límite donde siempre hubo aguante. Y aunque ese momento no arregló todo, rompió algo invisible, porque a partir de ahí, ya no era posible fingir que todo estaba bien. Romper un linaje no es destruir, es interrumpir lo que nunca fue cuestionado, y eso empieza casi siempre de forma incómoda. Otra señal clara es que tu vida parece más difícil de lo normal en ciertos aspectos clave, no porque estés destinado a sufrir, sino porque te enfrentas antes que otros a cosas que otros pueden evitar durante años. Relaciones que no funcionan aunque lo intentes, situaciones que te obligan a crecer antes de tiempo, decisiones que implican elegir entre tu verdad o la aprobación de los demás. No es castigo, es preparación, porque no puedes romper algo que no entiendes, y para entenderlo tienes que verlo de cerca, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, y eso no siempre es cómodo. De hecho, casi nunca lo es. Pero aquí viene algo importante. Tu intuición no falla, tú dudas de ella. Porque cada vez que estás a punto de hacer algo diferente, algo que rompe el patrón, aparece el miedo. El miedo a equivocarte, a quedarte solo, a perder lo que conoces, y ese miedo muchas veces te hace retroceder. Pero incluso cuando retrocedes, algo dentro de ti no se queda tranquilo, porque ya viste lo que hay, y una vez que lo ves, no puedes desverlo. Hay otra historia interesante, esta vez sobre un escritor que creció en un entorno donde el fracaso era casi una tradición. Nadie terminaba lo que empezaba, nadie apostaba por sus ideas, todos se movían dentro de lo seguro. Él también empezó así, pero había algo que no le cuadraba, una incomodidad constante. Un día decidió terminar un proyecto, solo uno aunque fuera pequeño. Lo hizo en silencio sin decir nada. Cuando lo terminó, no cambió su vida de inmediato, pero cambió algo más importante. Demostró que el patrón no era obligatorio, y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de cualquier ruptura real. Porque romper un linaje no siempre es un gran gesto, a veces es una decisión silenciosa repetida muchas veces. Elegir hablar cuando antes se callaba, elegir irse cuando antes se aguantaba, elegir construir cuando antes se evitaba, elegir sentir cuando antes se bloqueaba. Pequeñas decisiones que cambian direcciones completas. Lo difícil no es despertar, lo difícil es no volver a dormirte cuando todo te empuja a lo de siempre. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti está diciendo esto soy yo, no lo ignores, de hecho quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios una palabra rompo, no como una declaración hacia afuera, sino como un reconocimiento hacia adentro, porque en el momento en que lo nombras, dejas de ser alguien que sufre un patrón y empiezas a ser alguien que puede cambiarlo. Y esto es solo el principio, porque en la siguiente parte vamos a entrar en algo todavía más profundo. ¿Por qué a veces te sientes el diferente incluso fuera de tu familia? ¿Por qué ciertas relaciones se rompen cuando empiezas a cambiar? ¿Y por qué romper un linaje no siempre trae paz inmediata, pero sí algo mucho más importante? Seguimos. Y ahora entramos en la parte donde todo se vuelve más real, porque hasta aquí has podido reconocer patrones, sensaciones, momentos, pero lo que viene ahora es donde entiendes por qué tu vida se ha desarrollado como se ha desarrollado. Y por qué muchas cosas que parecían caos en realidad tenían una dirección que no habías visto completa, porque cuando un alma está destinada a romper linajes, no solo se siente diferente dentro de su familia, se siente diferente en casi cualquier entorno al que entra, colegio, amistades, relaciones, trabajos, siempre hay una sensación sutil de no encajar del todo. Incluso cuando aparentemente todo va bien, puedes adaptarte, puedes ser funcional, incluso puedes destacar. Pero hay una distancia interna que no desaparece, no estás desconectado de la realidad, estás desconectado de lo que todos aceptan como realidad. Y eso genera una experiencia muy particular. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, pero no por falta de compañía, sino por falta de profundidad, como si las conversaciones se quedaran en la superficie, como si las dinámicas se repitieran sin cuestionarse. Como si todo tuviera una especie de guión invisible que los demás siguen sin darse cuenta, y tú no puedes ignorarlo, y esto, si no lo entiendes, puede hacerte pensar que el problema eres tú, que eres demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado complicado, pero no, lo que para otros es suficiente,
Para ti es silencio incómodo, y eso no es un defecto, es una señal de que tu estándar interno no está alineado con la repetición automática. Ahora bien, esto tiene consecuencias. Porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a tomar decisiones distintas, algo inevitable ocurre. Algunas relaciones se rompen, y aquí es donde muchas personas se frenan porque romper un linaje no es un proceso limpio, no es elegante, no es algo que todo el mundo aplaude. De hecho, muchas veces es lo contrario. Aparecen críticas, comentarios pasivo-agresivos, distancia emocional, incluso rechazo directo, y eso duele, porque no estás rompiendo desde el odio. Estás rompiendo desde la conciencia, pero los demás no siempre lo ven así, lo ven como traición, como cambio, como amenaza, y aquí necesitas una claridad que poca gente tiene. No todo el mundo va a acompañarte en tu evolución, y no porque no te quieran, sino porque no pueden, porque cada persona está en su propio punto, en su propio proceso, en su propio nivel de conciencia, y cuando tú te mueves, inevitablemente alteras el equilibrio en el que estaban cómodos, y eso genera resistencia. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Se cuenta que un hombre decidió dejar un negocio familiar que llevaba generaciones funcionando de la misma manera. No era un mal negocio, pero estaba lleno de prácticas que él ya no podía sostener. Cuando lo dejó, no recibió apoyo. Recibió críticas, presión, incluso culpa. Durante un tiempo dudó. Pensó en volver. Pensó que quizá estaba exagerando, pero había algo dentro de él que no le dejaba. Así que siguió. Años después, no solo había construido algo propio, sino que algunos miembros de su familia empezaron a cuestionar cosas que antes daban por sentadas. No porque él los convenciera, sino porque alguien había demostrado que otra forma era posible. Eso es romper un linaje, no imponer, mostrar. Pero claro, ese proceso tiene una fase intermedia que casi nadie cuenta, la fase del vacío. Ese momento en el que ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien estás construyendo. Donde ciertas relaciones ya no encajan, pero las nuevas aún no han llegado. Donde las viejas estructuras se caen, pero las nuevas aún no están firmes. Y ahí es donde mucha gente se pierde, porque ese espacio es incómodo, incierto, solitario. Y si no entiendes lo que está pasando, puedes interpretar ese vacío como un error, cuando en realidad es una oportunidad. No necesitas encontrar tu lugar, necesitas dejar de forzarte a quedarte donde sabes que no es. Pero claro, decirlo es fácil, vivirlo es otra historia, porque en ese vacío aparecen dudas profundas. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si esto no tiene sentido? ¿Y si pierdo demasiado? Y aquí es donde entra algo fundamental, la confianza en tu propia percepción. No en el sentido ciego, no en ignorar la realidad, sino en reconocer que hay una coherencia interna en lo que sientes, aunque todavía no veas el resultado final. Porque si esperas a tener todas las garantías para cambiar, nunca vas a cambiar nada. Otra cosa que suele pasar cuando estás en este proceso es que empiezas a ver patrones no solo en tu familia, sino en todo. Relaciones, trabajo, sociedad, empiezas a notar dinámicas repetitivas, estructuras que se mantienen por inercia, comportamientos que se transmiten sin cuestionarse. Y eso puede ser abrumador, porque es como si de repente vieras el sistema completo. Pero aquí hay un error común, pensar que tienes que arreglarlo todo, y no. Romper un linaje no significa cargar con el mundo. Significa hacerte responsable de tu parte. Nada más, nada menos, porque intentar cambiarlo todo te desgasta. Pero cambiar lo que te corresponde transforma. Hay otra microhistoria que refleja esto muy bien. Un profesor observó que uno de sus alumnos siempre reaccionaba con ira ante cualquier corrección. En lugar de castigarlo directamente, empezó a hablar con él, a entender de dónde venía. Descubrió que en su entorno, la ira era la única forma de comunicación emocional. Ese alumno no eligió ese patrón, lo heredó, pero en el momento en que alguien lo señaló con conciencia, tuvo la oportunidad de cambiarlo. Y eso es lo único que realmente necesitas, conciencia, porque sin conciencia, repites. Con conciencia eliges, y elegir cambia todo. Ahora bien, hay algo que necesitas escuchar con claridad.
porque aquí es donde mucha gente se confunde. Romper un linaje no te convierte automáticamente en alguien libre, te convierte en alguien responsable. Responsable de no repetir lo que ya viste, responsable de sostener decisiones que no siempre son fáciles, responsable de construir algo diferente aunque no tengas referentes claros, y eso requiere algo que no siempre se habla: disciplina emocional. Porque no basta con entender, hay que actuar, hay que sostener, hay que repetir nuevas formas hasta que se conviertan en tu nueva base, y eso no pasa en un día, pero sí empieza en un momento, el momento en el que decides que ya no vas a vivir en automático, y si has llegado hasta aquí, hay una alta probabilidad de que ya estés en ese punto, aunque no lo hayas nombrado así. Así que antes de cerrar, quiero que hagas otra cosa. Escribe en los comentarios una palabra distinta ahora: cambio, no porque ya lo tengas todo resuelto, sino porque ya no estás dispuesto a seguir igual. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de todo lo que viene. Porque en la última parte vamos a hacer algo que muy pocos hacen bien: integrar todo esto en una dirección clara, una forma concreta de vivir con esto sin destruirte en el proceso, y una lección final que puede ahorrarte años de confusión, porque llega un momento en el que entiendes algo que lo cambia todo. No eres el problema de tu historia. Eres el punto donde la historia puede cambiar. Vamos a cerrar esto como tiene que cerrarse, sin suavizarlo, sin adornarlo, llevándolo al punto donde deja de ser solo algo que entiendes y se convierte en algo que haces. Porque si has llegado hasta aquí, ya no estás en la fase de no sé qué me pasa, estás en una fase mucho más incómoda y mucho más poderosa, la de sé lo que pasa pero ahora tengo que decidir qué hago con eso. Y ahí es donde todo cambia, porque romper un linaje no es un momento épico. Es una forma de vivir, y eso implica algo que mucha gente no quiere aceptar. No hay un final claro donde todo se resuelve y ya está. No hay un punto donde dices ya rompí todo y ahora todo es fácil. No funciona así. Funciona como una cadena de decisiones conscientes que, con el tiempo, crean una vida distinta, pero decisión a decisión, día a día, situación a situación. Y aquí es donde se define todo, porque puedes tener toda la conciencia del mundo, puedes haber entendido cada patrón, cada dinámica, cada herida, pero si en el momento clave eliges lo cómodo en lugar de lo coherente, el patrón sigue, tal vez más suavizado, tal vez más disimulado, pero sigue, y no pasa nada por fallar. Lo importante es que ya no puedes fingir que no lo ves. Ese es el verdadero punto de no retorno. Hay una frase que lo resume todo, y quiero que la escuches bien. Verlo te despierta, sostenerlo te transforma, porque ver patrones, entender tu historia, identificar lo que vienes a romper. Eso es solo el primer paso. El segundo, el real, es sostener decisiones distintas cuando más cuesta, cuando es más fácil callar, hablar, cuando es más fácil quedarte, irte, cuando es más fácil repetir, cambiar. Ahí es donde se rompe el linaje de verdad, no en la teoría, en la acción. Y sí, eso tiene consecuencias. A veces vas a sentirte solo, a veces vas a dudar, a veces vas a mirar atrás y pensar que todo sería más fácil si simplemente hubieras seguido como antes. Pero eso no es verdad. Sería más cómodo, no más verdadero, y tú ya no puedes vivir desde lo cómodo si sabes que no es real para ti. Eso es lo que cambia todo. Ahora bien, hay algo que puede ahorrarte años de desgaste si lo entiendes hoy. No viniste a cargar con todo, viniste a interrumpir lo que te toca y construir algo distinto a partir de ahí. Nada más, nada menos, porque muchas personas que empiezan este proceso se pierden intentando sanar a toda su familia, intentando cambiar a todos, intentando arreglar cada dinámica, y eso no solo no funciona, te rompe porque cada persona tiene su proceso. Cada persona tiene su momento, y no puedes vivir el de ellos por ellos. Tu trabajo no es arrastrar a nadie, es sostenerte tú, y eso, aunque parezca menos heroico, es infinitamente más transformador, porque cuando tú cambias de verdad, cuando dejas de repetir, cuando actúas distinto de forma consistente, generas un impacto que no necesita imponerse, se nota, se siente, se transmite, y eso con el tiempo abre puertas que antes estaban cerradas, pero no porque fuerces nada, sino porque encarnas algo distinto. Hay una última microhistoria que quiero que te lleves, porque resume todo esto mejor que cualquier explicación. Un hombre creció viendo cómo en su familia todos evitaban el conflicto, todo se guardaba,
Todo se acumulaba, todo explotaba tarde o temprano. Él hizo lo mismo durante años, hasta que un día, en una situación importante, decidió hacer algo distinto. No gritó, no evitó, habló claro, con calma, con firmeza. Fue incómodo, muy incómodo. Pero fue diferente. Y lo interesante no fue la reacción inmediata, fue lo que pasó después, porque aunque al principio hubo tensión, con el tiempo esa forma de comunicarse empezó a cambiar la dinámica. No en todos, no de golpe, pero sí lo suficiente para que algo nuevo apareciera, y todo empezó con una sola decisión distinta. Eso es romper un linaje, no es destruir lo anterior, es dejar de alimentarlo, y empezar a crear otra cosa. Así que ahora vamos a dejar esto completamente claro. No eres raro por sentir lo que sientes, no eres débil por cuestionar lo que otros aceptan, no estás perdido por no encajar donde siempre encajaste, estás en medio de un proceso que no todo el mundo vive, y que no todo el mundo está dispuesto a sostener, pero tú sí estás aquí, escuchando esto, reconociéndote, y eso ya te coloca en otro punto. Ahora la pregunta es simple, ¿vas a seguir mirando, o vas a empezar a actuar? Porque todo lo que has escuchado no sirve de nada si no se traduce en decisiones. Pequeñas, reales, sostenidas. No necesitas cambiar tu vida entera mañana, necesitas dejar de traicionarte hoy. Ahí empieza todo. Y con esto cerramos. Pero cerramos bien. Si algo de este mensaje te ha tocado de verdad, si en algún momento has sentido ese silencio interno que dice esto soy yo, no lo dejes en una sensación pasajera. Así que vamos a dejarlo en algo que no puedas ignorar. No importa cuánto entiendas tu pasado, si en el presente sigues eligiendo lo mismo, no importa cuánto veas los patrones, si en el momento clave vuelves a ellos, el linaje no se rompe cuando lo analizas, se rompe cuando decides no volver. Y esa decisión no se toma una vez, se toma cada vez que la vida te pone en el mismo punto, con una opción distinta delante. Así que ahora ya no hay excusas, ya no estás confundido, ya no estás perdido, ahora sabes. Y cuando sabes, decides, así que hazlo real. Escribe en los comentarios una palabra, la que salga sin pensar, la que no puedas suavizar, la que te defina ahora mismo, porque en el momento en que la escribes, dejas de ser parte de una historia que se repite, y te conviertes en el punto donde esa historia termina.